Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy les compartiré una lista de 20 juegos muy elegantes que quedan por salir este año. Han llegado muchos juegos épicos ya, pero los que están por venir en los próximos meses no pintan nada mal. Dicho esto, espero les guste el video y comencemos. Empezamos con uno que no ha hecho mucho ruido, pero que personalmente es de los que más me llaman la atención, además de que ya está por salir el 10 de este mismo mes de agosto, tratándose de un RPG de acción desarrollado por los autores de la saga The Surge, en esta ocasión abandonando los juegos tipo Souls en favor de un combate más hacia lo hack and slash, mucho más veloz. Me gusta mucho el diseño de enemigos, armas y la movilidad. El juego tiene confirmado también cooperativo online para 2 jugadores. Le tengo fe y espero que salga muy bien. Una saga legendaria de From Software regresa con un juego nuevo luego de más de una década de su última entrega. La desarrolladora ha sacado muchos juegazos últimamente y esto para muchos generó grandes expectativas, queriéndolo comparar con juegos como Sekiro o los mismos Souls, cosa que quizá no sea tan así. Estos son robots gigantes dándose plomo, que quizá tenga cositas sí, pero Armored Core viene desde mucho antes y lo que se ha mostrado está tremendo, manteniendo toda la esencia de la saga. Blasphemous 2 es uno de los indies más esperados y la verdad es que esta secuela se ve estupenda. Aún tengo pendiente jugar la primera parte, pero sin duda su arte, su música y ambientación son sumamente interesantes, algo que quieren expandir en esta secuela. Seguro que será tremendo juegazo. La versión de PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch llegará más adelante. Este es otro juego que no ha hecho mucho ruido y que por lo menos su propuesta está interesante, tratándose de un shooter en primera persona mágico donde tendremos diferentes hechizos a descubrir y personalizar para adaptarlos a nuestra manera de jugar. Una propuesta algo extraña y diferente viniendo de Electronic Arts, que eso sí, luce muy llamativo gráficamente además de frenético en su gameplay. Moving Out fue uno de los juegos multijugador, tanto local como online, más alocados y divertidos de los últimos años, y con esta secuela tendremos más mudanzas extremas que hacer en compañía, con nuevas habilidades, escenarios y la posibilidad de jugar online entre plataformas gracias al crossplay. Sonic Superstars será otro juego con cooperativo hasta para 4 jugadores, este solo de manera local. Buscando recuperar sensaciones clásicas nos llega un nuevo juego de este personaje que para mi gusto luce muy bonito y divertido para jugar en compañía. Tiene una fecha estimada para octubre cuando se lanzará para todas las plataformas. Cambiando con algo más desafiante tenemos a Lords of the Fallen, título Souls-like que apunta a ser un nuevo referente entre los juegos de este estilo, con una propuesta que nos llevará por un mundo oscuro donde tendremos 2 dimensiones, por así decirlo, que cambiarán la forma de interactuar con el escenario. Esto es algo que de alguna manera le aporta algo diferente a la fórmula Souls-like. Gráficamente se ve espectacular y parece que será una de las grandes sorpresas de este año. Lies of P es otro título Souls-like del que incluso tenemos demo para probar, la cual ha dejado buenas sensaciones y que llama la atención por su propuesta en cuanto a historia, donde tomamos el control de un Pinocho violento que debe aprender a mentir y a luchar para salvar la ciudad, algo cuando menos llamativo, y una buena noticia es que el juego llegará de salida al Xbox Game Pass. Otro que también confirmó su llegada de salida al servicio de Microsoft fue Payday 3, título que generó grandes expectativas debido al éxito y la buena acogida de sus predecesores, pudiendo ser también el título que ayude a levantar cabeza a los desarrolladores que tuvieron un traspié en el último juego, ese de The Walking Dead, que salió muy mal. Sin duda pinta divertido para jugar con amigos y ojalá que sepa rescatar la fórmula de los anteriores y ofrecer nuevas cosas elegantes para que tenga el éxito esperado.
Starfield es quizá la apuesta más grande de Microsoft para este 2023, siendo el primer gran juego exclusivo lanzado por Bethesda desde su adquisición, y siendo también la obra más ambiciosa creada por la desarrolladora, que nos trajo títulos como The Elder Scrolls o los últimos Fallout. Estos fueron grandes y muy queridos juegos dentro de la industria, así que algo como Starfield puede ser genial, además que es una IP nueva, lo cual se agradece bastante. Ahora tenemos a Spider-Man 2, el gran juego de Sony e Insomniac Games que pondrá toda la carne en el asador en esta nueva aventura, con nuevos villanos, nuevos trajes, habilidades y bueno, teniendo en cuenta el gran talento de la desarrolladora, por méritos propios este es uno de los juegos más esperados del año y seguramente la apuesta más grande de PlayStation para 2023. No queda más que esperar hasta el próximo 20 de octubre cuando se lance en exclusiva para PlayStation 5, seguro que será un juego espectacular. Ubisoft prepara varios juegos para los próximos meses y el que más me llama la atención es este The Crew Motorfest. The Crew 2 es un juego que disfruto mucho y bueno, ya saben que me encantan los juegos de carreras. En este tendremos más tipos de vehículos, un nuevo escenario enorme que recorrer, más terrenos y esperemos también más mejoras en el manejo y la sensación de peso de los coches, que creo que es lo que más necesita la saga, pero la verdad luce increíble y espero poderlo jugar. También tenemos el nuevo Assassin's Creed, que quiere recuperar el estilo clásico de las primeras entregas de la franquicia, con una aventura más pequeña, con más sigilo y que no dure tanto como los últimos juegos de la saga. Quizá eso es lo que necesite Ubisoft, juegos sin tantas horas y con contenido de calidad que quizá cuesten menos en desarrollar y sean más divertidos. Este año ha sido tremendo para los juegos de pelea, con la llegada del Street Fighter VI, el anuncio de un nuevo Budokai Tenkaichi, tenemos también The King of Fighters 15, pero aún faltan por salir dos grandes juegos muy esperados, y uno de ellos es el nuevo Mortal Kombat, que servirá como una especie de reinicio de la historia de la saga y pinta muy brutal. Pero no nos olvidemos de la nueva entrega de Tekken, que si bien no tiene fecha todavía, esta está al caer. Y el juego ya está confirmado para este año, teniendo ya muchos gameplays que se ven de locos, con un apartado gráfico espectacular y combates muy épicos. Sin duda alguna, estamos ante uno de los años más legendarios para los fans de los juegos de lucha. Solo falta que regrese Bloody Roar y ahí sí nos volvemos todos locos, maldita sea. Después del buen recibimiento que tuvo Hot Wheels Unleashed, una secuela era más que obvia, y con este Turbocharged, Milestone quiere añadir nuevos movimientos, más vehículos, escenarios y opciones de personalización, recordando que también el juego contará nuevamente con multijugador local a pantalla dividida para 2 jugadores, algo que siempre es una noticia extremadamente sexy. Otro juego de carreras que también llegará en octubre es la nueva entrega de Forza Motorsport. Turn 10 Studios y Xbox Games Studios prometen la experiencia más completa y visualmente detallada de la historia en este tipo de juegos, siendo un título que aprovechará el potencial de las nuevas consolas, así que para los amantes de la simulación seguro serán excelentes noticias. Alone in the Dark traerá de vuelta esta clásica saga Survival Horror de la mano de gente con gran talento para este tipo de juegos. Y si bien no será un título de un alto presupuesto, esperemos que sea una experiencia de calidad, que logre transmitir buenas sensaciones para que la franquicia vuelva a ser importante dentro de los videojuegos de terror. Esto lo podremos saber el próximo 25 de octubre cuando se ponga a la venta este juego para consolas de actual generación y PC. Para esas fechas también tendremos la esperada secuela de Alan Wake, de la cual no se ha mostrado mucho gameplay o detalles, pero eso sí, se dice que será una entrega más enfocada al terror. Y bueno, de lo poco que se ha visto, pues se ve increíble gráficamente, así que a esperar que muestren algo más, porque el juego ya tiene fecha confirmada.
Para terminar tenemos otro juego de Ubisoft, y es que este juego de Avatar, por encima de cualquier otra cosa, me llama mucho la atención por su ambientación, y sí parece que será algo muy al estilo Far Cry, así que ojalá logre capturar un poco más de las películas para ser más inmersivo y aproveche realmente el mundo que presenta. No pinta mal, pero quiero ver un poco más. Y bueno compas, esto ha sido todo en este video, espero que les haya gustado. Recuerden que esta es una recopilación con juegos que tienen confirmación para llegar este año, así que seguramente van a salir más o fechas confirmadas los próximos meses. Y bueno, ¿con cuál se quedan ustedes o qué otro lanzamiento quisieran jugar? Déjenlo todo en los comentarios. Además, si les gustó el video, no olviden dejar un buen like, que eso ayuda muchísimo en estos tiempos oscuros de YouTube. Y si quieren ver más de mi contenido, por acá les comparto estos otros dos videos y el botón de suscripción a mis canales para que no se pierdan de nada. Les saludo Andrés Villa, que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima compas. Chao.